Las aventuras del buen lápiz. El lápiz fue siempre un fiel compañero mío. Gracias a su ayuda hice hermosos dibujos. Y también fue un buen compañero de mis amigos del escritorio. Siempre ayudaba a los demás. La única maldad que se permitía de cuando en cuando era hacer caricaturas inofensivas y que duraban muy poco, pues la hambrienta goma, sí, la goma, se las comía. Era la goma la que lo convencía de que debía hacerlas, para así tener más que comer. Esto le valió al pobre lápiz varios disgustos con sus compañeros, pero ellos, a pesar de todo, comprendían esas bromas en las que no había ninguna mala intención, y lo perdonaban. Pero el lápiz, desgraciadamente, el buen lápiz, ya no me servía. Lo había usado tanto que estaba demasiado chico. Cuando intentaba cogerlo, se me iba de entre el pulgar y el índice. No es que él quisiera escaparse, sino que se me caía de entre los dedos porque yo había dibujado tanto con él que estaba demasiado pequeñito. Por ese motivo, me compré otro lápiz. Y por alguna razón decidí tirar por la ventana el pedacito que me quedaba del buen lápiz. «Adiós», le grité, y lo lancé ventana abajo. Pobre lápiz, no podía comprender mi gesto. Él me había ayudado tanto, me había dado su vida, y no esperó que al final de tanto tiempo, después de haber cooperado tanto, fuera a ser tirado así, ventana abajo. A veces no podemos comprender las verdaderas razones de lo que hacemos. Es así. No sé por qué lo hice. Así, el pobre lápiz quedó en la calle. Pasó un mendigo y se dijo: «Me he encontrado un cigarrillo», y se apresuró a recogerlo, pero en cuanto lo levantó hacia sus labios, alcanzó a darse cuenta de que no era un cigarrillo, sino un lápiz, y un lápiz que ya no servía. Así que lo tiró con repugnancia al suelo. «Un lápiz. ¡Qué asco!», exclamó el mendigo, y prosiguió su camino. Los lápices no sirven para nada, sirven únicamente a los ricos para que saquen cuentas. Un lápiz vale menos que una colilla de cigarrillo, pues lo que yo quiero es fumar. Y el lápiz, en el suelo, sufrió intensamente, pues él sabía muy bien que yo nunca sacaba cuentas con él, y que siempre lo había utilizado para fines nobles, para hacer dibujos tan finos que ganaron muchos premios en las exposiciones. Dibujos muy buenos. Pasó después un niñito malo, que lo tomó en sus dedos y lo miró atentamente. «Este lápiz me sirve», se dijo. «Es chico y tiene la punta afilada. Con él puedo hacerle una broma a mi profesor». Y el niño puso el lápiz en la silla del profesor, de modo que, al sentarse, éste se clavó, con el lápiz, en el trasero. El profesor, furioso, tiró de nuevo el lápiz por la ventana, pero lo tiró con tanta rabia y tan lejos que fue a caer en otro país. Ahora el lápiz estaba en una calle muy pobre. Todos los niñitos gemían de hambre. Era una calle muy penosa. El pobre lápiz sentía mucha tristeza y nadie lo quería para nada. No lo miraban. Y ahí seguía, tirado, hasta que ocurrió algo digno de contarse. Por esa calle pasó un rey. Y este era un rey muy alegre y muy bueno.
Era un rey que gozaba huyendo del palacio para conocer los barrios pobres, para saber cómo vivía su pueblo. Y cada vez que salía a andar por los barrios de los pobres, él, que era tan divertido, sentía mucha pena. Pero siempre después de esos viajes, conseguía inventar alguna forma para ayudar a sus pobres. Este rey tenía muchos rubíes y muchas joyas y muchas piedras preciosas de todas clases, pero nunca había visto un lápiz pobre, un lápiz que no fuera automático. ¡Oh! ¡Un lápiz!, exclamó. ¡Un lápiz! Y está desnudo. Y recogiéndolo, partió velozmente hacia su palacio. Buen lápiz, dijo, a ti te pasa lo mismo que a la gente pobre. Te hacen trabajar, y cuando estás viejo y ya no sirves, te tiran. Es cierto que yo tengo riquezas, pero mi oro no alcanzaría para remediar la miseria de los pobres. Y si de todas maneras se lo diera, les duraría apenas un día, pues los pobres son muchos, y al verme a mí sin oro, me echarían de mi puesto de rey. Y yo no sé ganarme la vida en otra cosa. Toda mi vida he sido rey. Por el momento, nada grande puedo hacer por los pobres. Pero bueno, estoy seguro que algo podré hacer por este lápiz. Y se lo llevó a palacio, donde se encerró y ordenó que nadie lo molestara y que nadie entrara a la cámara real. Allí estuvo el rey, encerrado, contemplando al lápiz. El rey, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía derrotar la pobreza de su pueblo, pero pensó que al menos podría darle una buena vida a este lápiz, como un símbolo. Así que lo colocó en una mullida cama de raso rojo, que mandó fabricar especialmente para él. ¿Por qué estás tan triste?, le preguntó la reina. Has pasado el día entero encerrado en tu cámara y ni siquiera has comido. ¿Es que acaso ahora no te gusta lo que yo cocino? ¿Qué es lo que te sucede? Ay, querida reina, le contestó el rey, es que otra vez he paseado por el barrio de los pobres. He visto mucha miseria y realmente lamento no poder ayudarlos. Pero me encontré un lápiz, este lápiz, un mísero resto de lápiz, una sobra de lápiz, abandonado en la calle. Y lo traje acá para acordarme siempre de los pobres. Mientras tenga ese lápiz, y por toda mi vida, juro ayudar mucho a los desafortunados pobres de mi pueblo. Aquí lo tengo. ¿Quieres verlo? Entonces el rey le mostró el lápiz a la reina. Pobrecito, suspiró ella. Hay que cuidarlo mucho. ¿Cuánto frío tiene que sentir? En primer lugar, le mandaremos a hacer una cama de raso rojo para que descanse tranquilo. Ya se la mandé a hacer, respondió el rey. Ya tiene donde descansar. Bueno, además, está demasiado gastado. El hombre que lo ocupó le sacó punta muchas veces y ahora está reducido a una colilla que no mide ni media pulgada. ¿Por qué no le compras una larga lápiz? ¿Qué es una larga lápiz?, preguntó el rey. El larga lápiz es un aparato muy elegante, del porte de un lápiz joven, pero es hueco. Entonces en la punta se pone el lápiz viejo, y así queda tan grande como era antes. Pero de todas maneras, no podría escribir mucho, porque pronto se le acabará la mina, dijo el rey. Bueno, mandaremos hacer una mina especial para él, y usaremos la que tiene en forma tal que no haya necesidad de sacarle punta,
Pero ¿cómo haremos eso? La empujaremos por la parte de atrás, y cuando se le acabe, le pondremos otra. El lápiz no cabía en sí de felicidad, pero estaba igualmente muy triste, porque el rey quería ayudar a los pobres y no tenía tantas riquezas como para que alcanzaran a todos. Es cierto que el rey ofrecía fiestas, invitaba a los pobres y juntaba dinero para ayudarlos, y es cierto que todos los días mandaba desayuno a las escuelas y a las personas que vivían en la calle, pero no podía hacer más. En vista de lo cual, el lápiz se propuso algo maravilloso. En la noche, mientras todos dormían, el lápiz se levantó de su cama de raso y salió a recorrer la casa del rey. ¡Qué hermoso y fantástico palacio era! Era pequeño, pero estaba lleno de espejos y de objetos dorados y de cortinas rojas y azules y de cristales de colores. Buscó por todas partes el escritorio del rey, pero no lo pudo hallar, a pesar de que caminó toda la noche por los pasillos y las piezas del palacio. Al amanecer volvió muy triste y cansado a acostarse, y durmió durante todo el día sin que, según parece, nadie se preocupara de él. Cuando a la noche siguiente despertó de nuevo, se encontró con que le habían puesto el alargalápiz. Estaba tan cansado que no sintió nada. El alargalápiz era muy bonito y de plata, pero era pesado y resultaba muy difícil caminar con él. El rey y la reina dormían, de modo que se sacó el alargalápiz para poder andar con mayor facilidad, y siguió buscando por los pasillos y por las cámaras del palacio. Al parecer, los reyes no tienen escritorio ni tienen papeles. Esto es muy triste para mí, dijo el lápiz. Pero se le ocurrió una idea. Si en este país los reyes no necesitan escribir, los pobres seguramente han de escribir mucho, se dijo. De manera que me voy a ir a las casas de los pobres y trabajaré en mi idea con los papeles que ellos han de tener. Y así lo hizo. Y llegó a la casa del primer pobre. Parecía ser la casa de un carpintero. Por aquí y por allá se veían pedazos de madera, clavos, serruchos, garlopas y martillos. Se acercó, pues, a un trozo de madera y dibujó en él un inmenso y sabroso pan, un pan que alcanzaría para el carpintero, para su esposa y para sus niños. Pero una vez que hubo dibujado el pan, pensó que el carpintero no se atrevería a comérselo, y ni siquiera creería que era un pan. ¿Qué hacer? Ya sé, ya sé, se dijo. Y aunque el serrucho estaba durmiendo y tenía espinas y podía hacerlo trizas, el buen lápiz se atrevió a saltar encima de él hasta despertarlo. —¿Quién me molesta? —dijo el serrucho. —Yo —respondió el lápiz. —¿Quién eres tú? —Yo soy el lápiz del rey. Soy un enviado del rey. Vengo a hacer el bien en nombre del rey. Y me permito, señor serrucho, solicitar su ayuda. En cuanto oyó nombrar al rey, el serrucho se paró y, a pesar de que todavía bostezaba, se mantuvo en pie e inclinó su espalda ante el lápiz. —¿Y qué desea el señor enviado de su majestad? —Bueno, sobre ese trozo de madera —contestó el lápiz— he dibujado un apetitoso pan. Es preciso que lo recortes cuidadosamente y que lo dejes sobre la mesa. Así, cuando este hambriento carpintero se levante mañana pensando que no va a tener qué comer, encontrará el pan.
y como es un pan mágico, se lo comerá con sus hijos, y quedará un poco que volverá a crecer, y podrán seguir comiendo de él para siempre. Dicho lo cual, se fue, y el serrucho se quedó recortando el pan de madera, sumamente extrañado por los acontecimientos. «¡Qué tonto soy!», se dijo el lápiz. «¿De dónde se me ocurrió esto? ¿De dónde se me ocurrió que ese pan de madera sería comestible y mágico? No sé por qué lo hice». Y tampoco pensaba en que la punta se le iba acabando, pues mucho gasto de mina le significó dibujar el pan con todos sus detalles. No había sido nada fácil dibujar un pan que se viera real en un trozo de madera, así que había gastado mucha mina, y si se le acababa la mina se moriría. Pero eso no era lo que le preocupaba, porque era muy bueno, y de verdad quería ayudar a los pobres. Lo que le preocupaba era si esto realmente podía ser útil para ellos. «Soy un tonto», decía. «¿Por qué ha de ser comestible y mágico ese pan que dibujé, si yo no tengo ninguna magia?» Pero pronto llegó a la casa de un pobre pescador. El mar estaba enojado en esos días, y el desdichado pescador no había podido sacar del mar ni siquiera un flaco pececillo, y todos en su casa sentían hambre. Y a los hijos del pescador les gustaba mucho comer pescado, pero no tenían ninguno. Cuánta pena sintió el lápiz. Justo en ese momento empezó a experimentar un dolor muy agudo en su interior. Claro, le quedaba poca mina. Su vida estaba terminando. Quizás no tendría fuerza para llegar de nuevo al palacio del rey. Quizás se moriría en el camino. Pero tenía tantas ganas de dibujar un gran pez, un enorme pez como una ballena del que todos pudieran comer hasta saciarse. Así es que se quedó en la casa del pescador para dibujar un gran pez. Se subió a la mesa e hizo el dibujo más hermoso de su vida. De ese dibujo tenía que salir un gran pez, y ese pez sería mágico. Cuando hubo terminado su trabajo, se sintió muy cansado, porque le quedaba muy poca mina. Y claro, las minas de los lápices son como los pulmones de nosotros. Pero se hallaba feliz porque creía que estaba haciendo el bien, aunque igualmente se preguntaba: ¿esto servirá de algo? ¿Cómo se convertirá en un pez? Y luego se dio cuenta de otra cosa. ¡Qué tonto soy! Cuando vean al pez dibujado en la mesa, no se les va a ocurrir comérselo. ¿Qué hago? Y entonces no se le ocurrió nada, pero tosió, porque la falta de mina le dolía mucho. Con la tos se despertaron los anzuelos del pescador. Los anzuelos vieron el pescado y se lanzaron sobre él. El lápiz entonces aprovechó ese momento para hablarles. «Queridos anzuelos», les dijo, «yo soy un embajador del rey. Ese pez es mágico. Sáquenlo de ahí. Y así esta familia podrá comer de él. Y además quedará siempre del mismo porte, no se agotará jamás. Podrán comer el pescador, sus pobres hijos y también ustedes». Y el lápiz se fue feliz, sin pensar en que todo lo que hacía, aunque estaba dictado por su buen corazón, era una tontería bastante grande, porque el pez no era comestible y no tenía nada de mágico. Además, todo ese trabajo le causaba mucho daño,
pues la mina se le iba terminando. Pero bueno, como tenía muy buenos sentimientos, cada vez que pasaba frente a la casa de un pobre en ese barrio, entraba y dibujaba algo de comer. Los pobres eran muchos, de modo que cuando salió de la última casa, después de hacer su último dibujo, se sentía muy enfermo. A duras penas, adolorido, pudo llegar al palacio, cruzó los pasillos y entró a la cámara real, alcanzando a acostarse en su lecho de raso. ¿Para qué le servirían el lecho y el raso y todo el oro de las coronas que el rey tenía si iba a morir? Pero algo le impedía morir, y era que tenía el deseo de ayudar a los demás. Cuando se tiene el deseo de hacer algo bueno, y ese deseo es muy fuerte, a veces ocurre que las cosas suceden. Así que el lápiz decidió que no moriría, y se atrevió a despertar al rey. Lo despertó metiéndose en una oreja del rey. ¡Qué molesto!, dijo el rey. Tengo una pulga en el oído. Si no soy pulga, contestó el lápiz. Soy un lápiz. ¿Qué? Sí, soy tu lápiz, soy el lápiz real. Y ahí, en su oído, le contó todo lo que había hecho, y le pidió que por favor hiciera algo mágico para que sus dibujos se volvieran comestibles y además inacabables. El pan del carpintero, el pez que dibujó en la casa del pescador, la torta inmensa que dibujó en el hospital de los niños y todos los demás dibujos que realizó durante esa larga y trabajosa noche. «Ay, buen lápiz», le dijo el rey, «estoy emocionado. Eres muy bueno y has hecho todo lo posible, pero tienes que saber que yo no soy un mago». «Pero eres un rey». «Sí, pero los reyes no somos brujos». «Bueno, pero yo he leído mucho», dijo el lápiz, «y he dibujado numerosas ilustraciones para cuentos, y sé que debes tener una hada madrina, porque todos los reyes tienen una hada madrina». El rey nunca había oído hablar de eso. «Yo no tengo ninguna hada madrina». Pero igualmente despertó a su esposa, la cual confirmó que efectivamente los reyes de verdad no tienen hadas madrinas. Después de eso se durmió. Pero nuestro amigo el lápiz sufría intensamente. ¿Dónde se había visto que los reyes y las reinas no tuvieran hadas madrinas? Bueno, quizás la princesa tendría una hada madrina. Sí, pero no había princesa. ¿Qué hacer? ¿Pero de verdad no tienes una hada madrina? No, no, no tengo ninguna hada madrina, dijo el rey, que la verdad estaba muy humillado. Pues bien, le contestó el lápiz, yo te dibujaré una. Y a pesar de que ya le costaba mucho dibujar, pues estaba realmente muy pequeñito, se puso de pie y deslizándose y saltando sobre un inmenso velo que tapaba los ventanales del palacio, dibujó una hermosa hada madrina. «Ahora», le dijo el lápiz al rey, «ahora llámala». «Hada madrina», dijo el rey, arrodillándose. «Hada madrina, ven en mi ayuda». Y ocurrió algo increíble. El hada madrina se desprendió del velo. Era la más bella hada madrina que jamás haya salido en ningún cuento. Sus ojos resplandecían, y de sus manos floreció una varillita de virtud. Este sí que era el más hermoso dibujo que nunca había hecho el lápiz.
era el más hermoso dibujo que hubiera hecho, porque sabía que iba a morir por causa de ese dibujo. Y las cosas que se hacen cuando uno sabe que va a morir por ellas, siempre son muy bellas. Así que la hada madrina se acercó al rey y le preguntó: «Oh rey, ¿qué me pides?». «Pide que los dibujos que yo hice», dijo el lápiz, «pide que los dibujos que yo hice se pongan a vivir y que sean mágicos». «Oh no», dijo el rey, «yo pido que el lápiz siga viviendo eternamente y que no se le acabe nunca la punta». «Así sea», dijo el hada, y su varilla de virtud resplandeció. «Yo les doy las gracias», dijo el lápiz, «pero hay algo mucho más importante que mi vida. Al fin y al cabo, todos los lápices debemos morir. Mi vida no es importante. Yo te ruego que pidas, oh rey, que los dibujos que he hecho». Y el rey, emocionado al recordar el caso del pescador, que tenía hijos que no tenían nada que comer, le suplicó al hada: «Oh hada madrina, haz que se vuelvan mágicos todos los alimentos que el lápiz ha dibujado. Y haz también que, cuando mañana lo nombre primer ministro del reino, los demás ministros y consejeros no se asombren ni se extrañen, y que lo acepten como colega de rango y de trabajo». «Así sea», dijo el hada madrina. Y en ese instante los panes, los peces, las botellas de leche, las tortas, los dulces, todo lo que el lápiz había dibujado en las casas de todos los pobres, se pusieron a vivir, y a la mañana siguiente todos comieron hasta hartarse, y fueron felices, y las tortas y los pasteles y los guisos, y todo lo que el lápiz había dibujado, siguió viviendo para siempre. Y el lápiz quedó muy contento, y también quedó viviendo para siempre. Pero cuando el rey le repitió que lo había nombrado primer ministro, y le explicó que en adelante mandaría en su nombre, y que todas las riquezas serían para él, el lápiz le respondió que no. Y todo el reino lloró porque el lápiz, que había hecho tanto por ellos, había dicho que no. Le preguntaron otra vez, y repitió no. Es que al lápiz no le interesaba ser primer ministro. Él quería darse una fiesta del corazón. Y esa fiesta fue pedir permiso al rey para volver a mi casa. Y esto le fue concedido y volvió a mi casa y aquí está. No tiene una larga lápiz de plata, no tiene una capa, está muy chiquitito y envejecido, pero todos lo respetamos. Ya no dibuja, ya no escribe, pero todo lo que sale de mi mesa, sea un cuento, sea una carta, sea un dibujo o un saludo, lleva el recuerdo del lápiz, y eso es bueno para él y para todos.